Hace varios días he venido sintiendo la necesidad de realizar un video, pero antes que nada quiero decirles que el Etzair que conocieron hace mucho tiempo no es el mismo Etzair. Este Etzair es un Etzair que tiene a Cristo Jesús en su corazón y en su mente. Aún sigo cometiendo pecados porque soy el primer pecador, pero Cristo Jesús ve con buenos ojos al pecador arrepentido. Porque el orgulloso no puede entrar al reino de los cielos porque en su ignorancia se cree bueno. Y es el peor error creerte bueno. Porque si te crees bueno, ni siquiera tienes la oportunidad en tu corazón de pensar que la estás embarrando y de pedirle perdón a Dios. De decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque la he embarrado. Pero Cristo Jesús ve con buenos ojos a aquel pecador arrepentido y trata de llevarlo por la senda de la justicia, por el camino del bien. Hace como 3 años un compañero de trabajo me compartió el evangelio y yo me burlaba de él, así como muchos de ustedes que están allá se pueden burlar de mí en este momento. Pero les voy a decir esto, estas palabras que les estoy diciendo son palabras de salvación. Aquí se define si puedes estar por toda la eternidad en el lago de fuego o por toda la eternidad alabando al Señor Jesucristo como lo habla la palabra del Señor. Nuestro gran error es que desde niños nos enseñan a que seamos católicos, pero no nos enseñan a leer la Biblia. Si un padre quiere enseñar la verdadera religión a su hijo, no debe hablarle de religiones, sino simplemente enseñarlo a que lea la palabra del Señor. Porque dice la palabra del Señor que Él pone discernimiento y revelación en quien lee la Biblia, en quien abre su corazón hacia el Señor Jesucristo. Hoy en este video les voy a hablar de la conversión de una persona, el por qué no es como allá afuera en el mundo dicen. Te lo voy a demostrar con citas bíblicas en la mano, de que es como lo dice la palabra del Señor, porque no es como lo digo yo, es como lo dice Cristo Jesús. Romanos 10, 9, 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado y con la boca se confiesa para ser salvo. Entonces primero debes creerlo con tu corazón y debes confesarlo con tu boca. Porque no es solamente allá en tu religión que tú dices, sí, yo soy un hijo de Dios, pero realmente lo eres. Aún sigues cometiendo muchos pecados. Recuerda que yo también soy un pecador y que yo no tengo el derecho de juzgarte. Allá arriba hay uno que todo lo ve, pero debes creerlo con tu corazón y confesarlo con tu boca. Cuando verdaderamente haces eso, te haces hijo de Dios. Segundo, Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Quien escucha mi voz y abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Simplemente Cristo te está diciendo que por lógica razón, por la sencilla razón, Cristo no está en tu vida, por eso está tocando a tu puerta, está tocando a tu corazón para dejarlo entrar. Segundo, si dejas entrar a Cristo a tu vida, es tu decisión. Cristo no te va a obligar, porque Cristo da libre albedrío a la humanidad. Él nos depositó en este mundo, Él nos mandó a este mundo a que viviéramos y dio el camino angosto, que es el camino de la salvación, y dio el camino ancho, que es el camino de la perdición, el camino que la mayoría del mundo escoge y el camino que yo había escogido. Pero hoy día me siento agradecido con mi Señor Jesucristo porque me mostró una realidad que no conocía. Quitó el velo de mis ojos, como habla la palabra del Señor, que el diablo te pone un velo en tus ojos para que no comprendan la palabra, y ese velo es el que te lleva al lago de fuego por la eternidad, al sufrimiento eterno. Entonces, si dejas entrar a Cristo Jesús en tu corazón, es tu decisión. Y tercero, cuando Cristo Jesús entra a tu vida, el sentirlo o no sentirlo depende de la fe con que lo dejes entrar a tu corazón. Porque habla la palabra del Señor que conforme como tu corazón crea, así mismo será prosperada tu alma. Por eso, en el mundo, la mayoría de personas que dicen ser católicos, me perdona si alguna persona se siente ofendido siendo católico, pero tengo que hablar con la verdad, como la persona
la cual me compartió el evangelio, me lo hizo entender. Asimismo tengo que hacer este video, sin tapujos, sin rodeos, obviamente tratando de respetar y tratando de no herir a nadie. Entonces, cuando aceptes al Señor Jesús en tu corazón, tienes que decirle: Señor Jesucristo, te acepto en mi corazón como mi único Salvador. Te pido perdón por todos los pecados que he cometido hasta el día de hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Muchos dicen allá afuera en el mundo que Cristo derrama bendiciones sobre justos y pecadores. Eso es falso. Eso es un comentario que hacen en el mundo para que tu mente se lo grabe, para que esa información esté siempre en tu mente y sigas la repetidera, porque allá en el mundo se basan en repetición, en la palabrería. Dice Cristo Jesús en su palabra que a Él no le gustan las palabrerías, que cuando vayas a orarle al Señor tienes que orarle y abrirle tu mente y tu corazón. Tienes que estar arrepentido, tiene que dolerte el pecado para que Cristo te pueda escuchar. No tienes que abrir tu puerta y que todo el mundo te vea orando como muchas personas lo hacen allá afuera, que se sientan afuera de sus casas a leer la Biblia. Con Cristo Jesús no funciona así. Con Cristo Jesús el orgulloso va de último y el humilde que está atrás pasa de primero. Porque Cristo Jesús necesita gente humilde. Cristo Jesús no necesita orgullosos, porque el orgulloso ni siquiera tiene tiempo de pensar que lo que está haciendo está mal. El orgulloso cree que lo que hace lo hace bueno. Tercero, Juan 1:12 dice: y Él les dio potestad de ser hijos de Dios, porque creyeron. Entonces, cuando tú crees que Cristo Jesús es tu Señor y tu Salvador, te haces merecedor de ser hijo de Dios. De lo contrario, no. Entonces, ese cuentico que nos enseñan en el mundo, que después de que tú nazcas, tú eres un hijo de Dios, se lo estoy comprobando con la Biblia y con versículo en mano de que no es como nos enseñaron allá en el mundo. Entonces, tú puedes buscar tu Biblia, sea la cual sea. Ese cuentico de que la Biblia de los católicos y la Biblia de los cristianos es diferente, en parte tienen razón y en parte no. La Biblia católica habla, voy a hacer esto muy resumido porque es muy largo. La Biblia católica habla de unos libros apócrifos. Son los libros que la Biblia cristiana no tiene. La Biblia cristiana no tiene los libros apócrifos simplemente porque se contradicen entre ellos mismos. Y los demás libros de la Biblia, ninguno de ellos se contradicen entre ellos mismos, son como un engranaje. ¿Por qué no se contradicen? Porque fueron revelación de Cristo Jesús, fue la mente de Cristo Jesús, fueron pensamientos de Cristo Jesús puestos en el corazón de cada uno de los apóstoles y de cada una de las personas que escribieron la Biblia. Entonces, por esta razón, ningún libro de la Biblia se contradice, y los libros apócrifos que fueron escritos por personas que en ese tiempo tenían que ver con la religión católica, los anexaron a la Biblia cristiana, a la Biblia católica. Entonces nosotros los cristianos no hacemos caso a los libros apócrifos sencillamente porque fueron escritos por hombres que no tuvieron revelación de Cristo Jesús, por hombres en la tierra, pecadores igual que tú y pecadores igual que yo. No fueron por revelación de Cristo. Por eso la iglesia cristiana hace caso omiso a estos libros, porque si fueran por revelación de Cristo, no se contradijeran entre ellos mismos. Entonces, con todos estos versículos en mano, estoy desmintiendo lo que la mayoría de las personas allá en el mundo dicen, que nosotros somos hijos de Dios, que desde el momento que nacemos somos hijos de Dios. Les sigo demostrando que no. Dice 2 Corintios 3, 16, 17: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Este es el velo del que habla la Biblia. Eso es un velo espiritual. Obviamente no vamos a tener un velo enfrente de nuestra cara, es un velo espiritual. Ese velo lo pone Satanás, ese velo lo pone para enredarte, para que no entiendas la palabra, para que no entiendas el mensaje de Dios. Les aseguro, amigo, que yo me siento tan agradecido con mi Señor Jesucristo porque entendí lo que dice la Biblia, porque la Biblia es la mente de Cristo, la Biblia es vida eterna. El desechar la Biblia, al desecharla estamos desechando la mente de Cristo. Pero si cogemos la mente de Cristo, la leemos y la aplicamos para nuestra vida,
estamos copiando, estamos citando y estamos buscando, tratando de hacer los comportamientos y hacer las cosas que Cristo Jesús hizo en nuestra tierra. Entonces, este velo lo pone el diablo en nuestra vida. Dice, cuando se conviertan al Señor, solo cuando te conviertas al Señor y lo aceptas como tu Señor y único Salvador, es que se aplica esto en tu vida. De lo contrario no, el velo se te quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si en la Iglesia Católica estuviera el Espíritu del Señor y hubiera libertad, ¿por qué ustedes no leen la Biblia? Si la Biblia es la mente de Cristo. ¿Por qué en ustedes no se aplica lo del velo espiritual? Porque yo en muchísimos años de mi vida fui católico igual que mi esposa y nunca generé frutos. Siempre era de pecado en pecado y de mal en peor. Por eso me siento orgulloso de que Cristo Jesús usó a este pecador para que por medio de esta boca salieran palabras de su vida, palabras de su mente, porque la Biblia es la mente de Cristo. Padre Santo, en otro tiempo nunca estuviera hablando de tu palabra, por eso te agradezco, mi Señor, que tú me hayas usado, para que muchas personas que me conocieron y que supieron cómo era yo, sepan que si yo pude hacerlo, tú puedes hacerlo. Tú no tienes el derecho de juzgarme, porque solo Cristo Jesús va a juzgar a vivos y a muertos. Así lo dice su palabra. Tú tienes que arrepentirte y abrirle el corazón a nuestro Señor Jesucristo, para que Él deposite en ti todo lo que ha depositado en mí, todo lo que podrá depositar, porque habla la palabra del Señor que conforme crea tu corazón, así mismo prosperará tu alma. Entonces cito otro versículo de la Biblia. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todos estos versículos que les estoy diciendo son como un engranaje. Primero va uno, luego el otro y luego el otro. Esto es para que entiendan el por qué la religión católica no es la verdadera religión del Señor. Entonces dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Debes aceptar a Cristo Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador. Porque primero, Jesucristo es el camino para llegar al Padre Celestial, a Dios. No es por nadie más, no es por María, no es por San Rafael, no es por San Pepino, no es por San Bartolo, y con esto no quiero ofender a ninguno de sus santos, pero estos santos, este versículo los está dejando por el suelo porque no tienen validez, porque en la tierra nunca, escúchelo bien, nunca han habido santos ni habrán. Porque dice la palabra del Señor que cuando Cristo Jesús, dice en Apocalipsis, en este momento no recuerdo la cita, que cuando Cristo Jesús venga a la tierra a juzgar a vivos y a muertos, no posará los pies sobre la tierra porque no hallará gracia en ella. Entonces con este versículo los santos de la Iglesia Católica quedan por el suelo, lo que es Juan Pablo II, San Rafael, San Roque, bueno, todos los santos que quieran poner. Yo les digo San Bartolo y San Pepino. Entonces, ¿qué pasa? No hay santidad en la tierra. Entonces, por lógica, muchas personas se van a preguntar, ¿y los cristianos qué? Los cristianos no son santos, los cristianos son pecadores arrepentidos, son personas que leen la Biblia y tratan de seguir la palabra del Señor, usar la mente de Cristo, que es la Biblia. Siempre van a pecar, pero ¿qué pasa? Deben pararse y deben volver a seguir a Cristo, que les duela el pecado y no tratar de cometer el mismo pecado como lo hacía el rey David. Al rey David le dolía el pecado. Por eso el rey David tuvo un corazón conforme a Cristo, porque Cristo ve con buenos ojos al que le duele el pecado, y al orgulloso que comete el pecado lo pone de último. Cristo al orgulloso no lo ve. Por eso la gente allá afuera que dice que Dios derrama bendiciones sobre justos y pecadores, eso no aplica, eso es un dicho del mundo, pero eso no se activa en el reino del Señor. Entonces dice que Jesucristo es el camino para llegar al Padre Celestial. Jesucristo es la verdad. La Biblia es la única verdad que te puede salvar de esa idolatría de allá del mundo. La Biblia es la mente de Cristo, la palabra de Cristo. Señor Jesucristo cambia todo ese pensamiento, cambia toda esa basura que tenemos en la mente, que nuestros padres nos enseñaron desde pequeño. Cristo Jesús mete la mano en tu mente y resetea toda esa información, dejando tu información blanca, y ahora mete la palabra del Señor en esa mente pecadora. Cristo Jesús va a meter palabra de vida, la palabra de Dios, vida eterna. Entonces, por último, Jesucristo es vida, porque si aceptas a Cristo Jesús como tu único Señor y Salvador, heredarás vida eterna, vida abundante, porque la palabra del Señor dice que si aceptas a Cristo Jesús como tu único Señor y Salvador, serás salvo.
Luego dice el Señor en su palabra: todos los seres humanos somos orgullosos. Eso lo aprendemos en el mundo. Cristo Jesús al orgulloso lo ve de último, porque el orgulloso se cree bueno. Y el orgulloso se pone a comparar los pecados del uno como los pecados del otro, como tú que pudiste haberme conocido. Tú que pudiste haberme conocido porque este video lo va a publicar en Facebook. Entonces tú dirás: pero es que el Zair era esto y yo soy esto. Para Cristo Jesús, el asesino, el pecado del asesino es igual a la mentira del mentiroso. Así que si tú echas mentiras, no puedes juzgarme a mí, porque tus pecados son iguales a los míos. Entonces con esto te doy la validez de lo que habla la mente de Cristo, de lo que habla la palabra del Señor, que dice que para Cristo Jesús los pecados son iguales. Eso no te deja entrar al reino de los cielos, juzgar a los demás. Luego cito en la Biblia donde dice, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. O sea que ya entendiste que no es por el bautizo de un cura que vas a ser salvo, como nos enseñaron allá en el mundo. No es por el bautizo de un cura que te vas a salvar. ¿Y sabe qué es lo que más me duele de eso? Que uno en su ignorancia uno lo cree, pero uno no es el ignorante, más ignorantes son nuestros padres, que se tragaron toda esa basura desde mucho tiempo atrás y ni siquiera tuvieron la osadía, ni siquiera tuvieron la valentía de tratar de leer la Biblia, porque el valiente, el guerrero es el que lee la Biblia. El cobarde se escuda detrás de lo que dicen los demás y quiere seguir a los demás sin ni siquiera escudriñar la palabra del Señor. Ahí sí aplica el decir del mundo de que para donde va Vicente va la gente, pero le agradezco a mi Señor Jesucristo que eso conmigo no aplica. Porque un día una persona me predicó el Evangelio y tuve la osadía de tratar de averiguar en mi Biblia si era verdad lo que me estaban hablando del Señor Jesucristo, y lo comprobé. Luego sigue en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí ya me estoy entrando a algo que pasa en las iglesias cristianas, y muchos dicen que eso es satánico. En muchas iglesias cristianas hay personas que lloran, hay personas que se caen, hay personas que se desmayan, y muchas personas dicen que eso es satánico. En la Biblia dice Cristo Jesús que el único pecado que Dios no perdona es darle la gloria de Dios al diablo. O sea, que muchas personas dicen que todo eso que pasa en la iglesia católica, en la iglesia cristiana, es satánico. Ese pecado del que le estoy hablando, habla la Biblia que no es perdonado ni en esta tierra ni en el otro lado. Así que si tú eres uno de los que le da la gloria al diablo diciendo que lo que pasa en la iglesia cristiana, cuando el Espíritu Santo toca a una persona, es satánico, de verdad te pido que le pidas perdón al Señor y que le digas que fuiste un ignorante y que repetiste esas palabras escuchadas de otra persona, y que te perdone. Porque este versículo está diciendo que todos los que son tocados por el Hijo de Dios son hijos de Dios. Luego sigue Deuteronomio 28:15, dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos tus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. En la Biblia Jesús dice que si no sigues a Cristo Jesús, te vendrán muchísimas maldiciones. Simplemente voy a citar algunas. Habla que construirás casas y no habitarás en ellas. Habla que cultivarás y no comerás de ese cultivo, los gusanos se lo comerán. Hablas que tendrás lepra, que tendrás enfermedades, que andarás de mal en peor, que no tendrás, que trabajarás y no ganarás el sustento para sustentar a tu familia. Mejor dicho, si andas con Cristo Jesús te bendecirá poderosamente. Pero si rechazas a Cristo Jesús, cita en este versículo todas las maldiciones que te acarreará el odiar a Cristo Jesús. Luego sigue Hebreos 10:25, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces en este versículo te lo estoy demostrando que una persona se tiene que congregar a buscar al Señor. Nosotros en nuestro tiempo, que éramos católicos, profesábamos a boca llena ser católicos, pero no lo éramos. Y te aseguro que tú que estás viendo este video no eres un católico,
porque si tú fueras un católico, en tu ignorancia de lo poco que te han enseñado en lo católico, harías esto aunque malo, te confesarías ante un padre, te bautizarías, irías a la primera comunión. Estas cosas no se deben hacer porque la palabra de Dios te manda que no lo hagas. La palabra de Dios te manda que hay que hacer lo que diga la palabra, no lo que haga un cura. Porque la palabra del Señor dice que no debes llamar a Padre en esta tierra porque el Padre está arriba, solo el Padre celestial, solo a Él se le puede llamar Padre. En Mateo 23:9 dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces con este versículo queda desbaratado el cuentico de que hay que llamarle cura o padre. Al cura católico aquí en la tierra hay que llamarle Padre. Entonces, allá en el mundo, en tu iglesia católica, me vas a perdonar, pero te voy a hablar con la franqueza de la que me hablaron a mí, porque a mí me gusta ser preciso, directo y concreto. A mí me gusta ser como una daga que traspasa tu corazón, pero esta daga que va a traspasar tu corazón va a ser la mente de Cristo. Aquí voy a voltear mi tablet para hablarte lo que ha prosperado mi mente, lo que Cristo Jesús ponga en esta mente. Le voy a pedir a Cristo Jesús que ilumine mi mente y que por medio de mí salga palabra de vida para que tú que estás detrás de esta pantalla puedas escucharme y puedas entender y puedas buscar en tu Biblia y tratar de entender si tengo razón o no. Allá afuera, en tu iglesia católica, en la que antes era mi iglesia, nos enseñaron que hay que adorar estatuas, que hay que adorar imágenes. Y en la Biblia dice que el idólatra es como la imagen a la cual se postra. Tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, tiene bocas y no habla, tiene pies y no camina y tiene manos y no palpa. Qué tristeza que el Vaticano Romano no enseñe esto, pero más triste aún es que tú, que eres católico, no lo sabes, o si lo sabes, entonces ¿por qué sigues en tu inmundicia? O eres como el marrano, que a pesar de que lo laven, vuelve al estiércol a revolcarse en el mierdero. Cristo Jesús quiere personas que se pellizquen. Cristo Jesús quiere personas berracas, que pa'lante, que prediquen la verdad. Yo no soy un pastor ni soy un cura, simplemente soy una persona que asiste a una iglesia cristiana y trata de hablar del evangelio a todas las personas que se encuentren con él, porque allá afuera muchos se están condenando detrás de un crucifijo. Cuando veo las procesiones en este pueblo donde vivo, me da tristeza en mi corazón. Siento tristeza porque todas esas personas se van a condenar y yo no soy un juez, yo no los voy a condenar, es Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús tajantemente habla en la Biblia que el idólatra no entrará al reino de los cielos, el sicario no entrará al reino de los cielos, el ladrón no entrará al reino de los cielos, el mentiroso no entrará al reino de los cielos, el chismoso no entrará al reino de los cielos, el fornicario, el hechicero, la bruja, el brujo, etc. Entonces, todo eso lo hacen algunas personas que son católicas, y les pido disculpas a los que son católicos y no lo hacen, pero tu fe católica no te va a salvar. Aquí quiero que me pongan cuidado en lo que les voy a decir. Cristo Jesús no es de religión, ojo. El que te diga que tienes que volverte cristiano para salvarte es falso. Porque cuando todos muramos, habla la palabra del Señor que Cristo pesará los corazones. Entonces, si fuiste un idólatra y no te arrepentiste, te vas a condenar. Así hayas hecho muchas cosas buenas, como dicen allá, como lo que yo hacía antes, regalaba mercaditos, regalaba plata. Con Cristo Jesús no funciona así. Con Cristo Jesús tienes que humillarte, tienes que postrarte ante el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo quiere personas berracas, quieren personas que verdaderamente les duela el pecado. El Señor Jesucristo quiere personas que digan: Señor, perdóname porque la embarré, perdóname, Señor. Entonces, si en tu iglesia católica profesan una fe verdadera, y yo te estoy hablando de lo que dice la palabra del Señor, con esto te miento que la iglesia católica habla una fe a medias, no es una fe verdadera, porque la Biblia dice que para que puedas pensar y obrar como Cristo debes leer la Biblia, y un católico
no lee la Biblia. Y si lee la Biblia, no tiene el discernimiento, no la entiende porque tiene el velo espiritual del que habla la palabra del Señor. Porque para que ese velo espiritual pueda ser quitado de tu vida, tienes que congregarte, tienes que leer la Biblia, tienes que orar, tienes que arrodillarte, tienes que pedirle perdón al Señor. Cristo Jesús tiene que ver el cambio en tu vida, tiene que ver frutos para que tu vida te pueda cambiar. Voy a citar un ejemplo de mi niño que apenas tiene 2 añitos, y sé que tú que tienes hijos te vas a identificar con esto. Tú llevas tus hijos a tu iglesia católica y te aseguro que tus niños lloran, molestan o no quieren ir, o si llegan contigo a tu iglesia católica se quieren ir. Pero cuando yo voy con mi niño a mi iglesia cristiana, no me pierdo ni un culto, y te aseguro que tú cuando vas a tu iglesia católica vas obligado porque tu esposa te dijo, o vas de mala gana. Con Cristo no funciona así. Con Cristo tienes que abrir tu corazón y tienes que buscarlo verdaderamente. Tienes que buscarlo como cuando la abeja busca la miel. Tienes que estar pegado de Cristo para que puedas aprender lo que Cristo hizo en la tierra y puedas tratar al menos de que cuando mueras Cristo vea los cambios que tuviste, porque Cristo suma, Cristo no resta. Cristo respeta tu decisión de que si estás caminando en lo bueno y paraste, hasta ahí te sumó, pero ya sigue lo malo. Pero si volviste y te arrepentiste y arrancaste en lo bueno, Cristo te sigue sumando. Obvio, la pregunta del millón es: ¿qué tal que mueras haciendo lo malo? Vea, por la eternidad en el lago de fuego, que arde con fuego y azufre, por la eternidad donde te dará sed. Recuerda que en la Biblia hay un pasaje donde dice que Cristo Jesús le predicó a un rico y a Lázaro. Y el rico no le paró bolas a Cristo y Lázaro sí. Lázaro murió de lepra y luego el rico murió. La muerte se lo llevó, le llegó su hora de morir. Y habla la palabra del Señor que el rico desde allá, desde el lago de fuego, ve a Lázaro arriba desde el seno de Abraham y le dice: Señor, deja que moje mi boca. ¿Te imaginas la sed que dará allá en ese lugar que habla la Biblia? Ese lugar de tormento donde dice que va a ser por la eternidad. Pero tú tienes la decisión de aceptar a Cristo Jesús en tu corazón. Sino que a muchos les da pena ser evangélicos, les da pena ser cristianos. Tú no tienes necesidad de ser cristiano ni evangélico. Simplemente empieza, ve donde alguien que sí verdaderamente sepa de la palabra del Señor. No te digo quién, pero obviamente tiene que ser alguien cristiano que te pueda enseñar, que te pueda encaminar, a que te enseñe y que la palabra del Señor te dé discernimiento. Porque es solo leyendo la mente de Cristo, porque la mente de Cristo es la palabra del Señor. Es mediante la mente de Cristo que se nos quitará el velo espiritual y el diablo te quiere tener cegado. Y ya, con esto me despido. Me siento muy orgulloso de que Dios me haya usado para hacer este video. Hace como 3 días venía sintiendo en mi corazón un desespero y hoy quise hacer este video. Pero me siento orgulloso que tú te hayas tomado unos minutos de tu tiempo, casi media hora, para escucharme. Te aseguro, lee la Biblia, porque la Biblia es salvación. La Biblia genera cambios. Y de lo que te estaba diciendo, que cuando tus hijos los llevas a la iglesia católica, yo llevo a mi niño a la iglesia cristiana y mi niño tiene 2 añitos. Se llama Xavi Alonso Robles Duque. Lo llevo a la iglesia. Y cuando llevo a mi niño a la iglesia, mi niño pasa al frente y alza las manitos. Y mi niño le da gracias a Dios y él casi no sabe hablar. Mi niño se arrodilla y canta todas las alabanzas. Dice el Señor en su palabra que para poder entrar al reino de los cielos tenemos que ser como niños. Yo sé que es muy difícil porque un niño no tiene pecado en su corazón, pero debes hasta tu último momento de vida tratar de hacer la palabra del Señor. Pero te aseguro que no es como nos enseñaron en la iglesia católica, porque en la iglesia católica nos bautizaban cuando estábamos pequeños y nuestros padres, en su ignorancia, la cual fue traspasada hacia nosotros, nos enseñaron que seremos salvos
Eso es una gran mentira, porque dice Marcos 16:16, si creyeses en el bautizo y fueres bautizado, serás salvo. Si no creyeses en el bautizo y fueres bautizado, serás condenado. Entonces, esto no aplica para un niño, porque un niño no tiene discernimiento, no tiene razón. Un niño, mejor dicho, un niño cuando lo están bautizando en su iglesia católica, él pega un chillido, él llora cuando siente ese boconón de agua fría en su cabeza. Cristo Jesús habla en la Biblia que cuando seamos juzgados por el trono blanco, habrán niños, jóvenes, adultos y viejos. Ojo, niños cuando tengan discernimiento, cuando tengan uso de razón, cuando sepan qué es lo bueno y lo malo, o sea, de alrededor de 5 a 7 años. Porque en ese tiempo es donde nos contaminamos de la maldad. Pero los niños de 0 más o menos a 4 años, Dios es el que sabe más o menos la edad en que un niño se contamina de lo malo. Esos niños de 0 a esa edad se van a salvar. Pero cuando los niños más o menos de 4 a 5 años o 6 años saben la maldad, ya tienen que recibir a Cristo Jesús en su corazón. Así como esos versículos que les dije ahorita, todos son complementos. Entonces, ¿para qué sirve el bautizo? Hace como un mes tuve un alegato con un sacerdote, porque ya les dije que no se les dice padre, porque padre es el que está en el cielo. Y ese sacerdote me dijo que yo era un rebautizado. Y yo le dije, obviamente soy un rebautizado porque mis padres me bautizaron sin preguntármelo. Pero hoy que lo entiendo, sé que tienes que nacer del agua y del Espíritu, como habla la palabra del Señor, para que tú puedas ser salvo. Porque Cristo es, si naces del agua y del Espíritu, del agua significa que debes ser bautizado, y del Espíritu, que el Espíritu Santo va a morar en ti y va a cambiar toda esa basura que hay en tu cuerpo y en tu mente. De resto, no serás salvo. Recuerda, es solo por Cristo Jesús que tienes el derecho de sentarte ante el Padre, así como Cristo Jesús vino aquí a la tierra y morir crucificado para ganarse el derecho de sentarse ante su Padre Celestial. Quiero decirte que si me conoces y algún día te ofendí, te pido perdón, porque también cometí errores como los puedes cometer tú. Pero hay una gran diferencia entre tú y yo, que yo le abrí mi corazón a Cristo Jesús, y solo Cristo Jesús conoce los corazones, y Él sabe que yo quiero cambiar. Busca al Señor Jesucristo ahora que tengas vida, porque se te va a dar por contado solo cuando tengas vida, porque desde el momento en que mueras te vas a encontrar en el Hades, como lo habla la Biblia. El Hades es un lugar, una especie de sitio, una especie de destino donde van las almas a esperar la venida de Cristo. Allá van buenos y malos. Así que ¿en qué lugar quieres estar? ¿Por la eternidad alabando a Cristo o por la eternidad en el lago de fuego? Imagínate esto, si nos dase aquí en la tierra, ¿cómo será en ese lago de fuego? La sé. Ahora imagínese esa candela, todo el día usted metido en una candela de esas. Dios te bendiga.